Hola, buenas tardes. Pues bueno, me llamo Beatriz Flamini, como muy bien me habéis presentado, pues soy técnico superior deportivo, soy deportista profesional y desde hace 32 años me dedico a hacer montaña, todo tipo de montaña. Hace aproximadamente unos 10 años me dedico a hacer montaña sola y en autosuficiencia, y hace aproximadamente pues unos 8 años, no, unos 6 años o así, me planteé un reto que se va a desarrollar en un país como Mongolia, un país que es absolutamente desconocido pues bueno, pues para muchos de nosotros y para el planeta entero. Entonces, bueno, pues con el tema de COVID a mí me surgieron una serie de dudas, sobre todo si estaba preparada a nivel mental y a nivel emocional para desarrollar mi proyecto deportivo sola y en autosuficiencia en este país, y me crearon dudas. Me creó una duda y entonces, bueno, pues qué mejor forma que poder, primero, estar absolutamente convencida de ello, y segundo, si no lo estaba, prepararme para ello, para hacer una fortaleza mental y emocional, era pues meterme en una cueva. Soledad significa ausencia de compañía tanto animal como humana, y en autosuficiencia es valerme por mí misma. Es decir, que tal y como veis en esta diapositiva, pues es ir a la montaña por mí misma, porteando yo sola y llevando conmigo todo lo que necesito para permanecer largas estancias con largos recorridos por la montaña, que es uno de los objetivos principales de Mongolia. Time Cave, escaló en solitario también, y luego, bueno, pues Time Cave no es un proyecto ni en solitario ni en autosuficiencia. Pues aquí está, con el éxito, ya no solo por el éxito de haber cumplido los 500 días, sino por el éxito de haber cumplido los objetivos que yo tenía planteados. Y bueno, pues aquí estamos pudiendo compartir con todos vosotros todo esto, nuestra historia. Bueno, pues ahora vamos a hacer un breve resumen sobre los antecedentes que ha habido de aislamiento en cueva. Y bueno, según Michel Siffré, en una entrevista que hizo hace unos poquitos años, hace 3 o 4 años, decía que había unos 300 experimentos, ¿no?, de aislamiento, y apenas unas pocas decenas habían sido dentro de cueva, ¿no? Aquí vemos algunos, de 1962 de Michel Siffré, que estuvo 61 días, quizá abrió un poco la etapa de los aislamientos. La mayoría en cueva han sido de origen francés e italiano, y bueno, algunos españoles que hemos tenido, que son prácticamente los que hay aquí, ¿no? Los de Emilí Reyes, la Operación Civi, que fue en el cañón de Río Lobo, y la de Miguel Matai, que fue la primera en 1965, estuvo 500 horas, y quizás sea la que más se asemeja a la que ha hecho Beatriz. Porque ningún aislamiento, según mi punto de vista, se puede comparar a otro. Son todos muy distintos. Cada uno tiene su característica. El que ha hecho Beatriz ha estado aislada socialmente, pero también temporalmente. La mayoría de los aislamientos o han sido sociales o han sido temporales. Aquí vemos un campamento de Michel Siffré, de cuando lo hizo ahí en los Alpes. Fue el primero y se lo llevó al extremo, ¿no? Aquí sus condiciones, aquí tiró a ver sus límites, ¿no? Estaba junto a un glaciar, dentro de la cueva había hielo glaciar, las temperaturas eran muy bajas y siempre estaba húmedo, era extremo. Y bueno, por eso digo que así sería imposible hacer 500 días, porque es que moriría en el intento. Este es el campamento de Miguel Matai, en la cima Simarro. Es muy parecido al anterior, pero claro, aquí las condiciones cambian.
Él tenía comunicación con el exterior, pero solo unilateral. Él hablaba, en el exterior tenían una grabadora y registraban pues, las notas que iba pasando, las notas de voz que iba pasando. Esta lo conoceréis sobre todo por ahí, por la zona de Cataluña, era el campamento de Reyes. Como podéis ver, pues tiene una nevera, tiene ciertas cosas que Beatriz pues carecía, ¿no? Beatriz carecía de productos frescos. Este es Milutin Velkovic, que hizo el récord de 463 días. Este hombre estaba comunicado con el exterior mediante teléfono, hablaba cada vez que él lo necesitaba, hacía una llamada al exterior, y si no, semanalmente tenía una comunicación con el médico, el alcalde del pueblo y ciertas personas, ¿no?, que lo llamaban. También tenía compañía, tenía un perro, un gato, tenía patos, tenía creo que era media docena de gallinas, y en el exterior un hombre del pueblo le encendía y le apagaba un generador de luz según al ocaso y al orto, ¿no? Entonces tenía luz en el interior de la cueva y él sabía cuándo amanecía y cuándo oscurecía, ¿no?, conforme pasaba el año. Aparte tenía reloj, tenía dos relojes, uno de pared y otro de mano. Esto es un laboratorio subterráneo que se montó en Estados Unidos para este proyecto lo dirigió Montalbini, es el de Folini, que estuvo cerca de 130 días. Y como veis, es una maqueta, ¿no?, de lo que se montó allí. Como veis, no tiene nada que ver con lo que hizo Beatriz, ¿no? Aquí está isla de la temperatura, de la humedad, tiene un montón de beneficios que no tenía Beatriz, ¿no? Aquí vemos dos ordenadores al fondo porque tenía una comunicación con el exterior, ella mandaba datos y desde el exterior, en esa época, todavía era con MS2 y eso, pero le enviaban preguntas que ella iba respondiendo. Las preguntas venían tanto por parte de los investigadores como por parte de niños y otro tipo de gente que según iban viendo a los psicólogos, ¿no?, pues le iban enviando esas preguntas. Esto es una maqueta del laboratorio que tuvo Michel Siffré. Esto fue en Midnight Cave, en Estados Unidos también. Era un trammer con una tienda y se veía pues, todas las comunidades que tenía con respecto a lo que ha hecho Bea, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra. Esto era un proyecto científico de la NASA. Iba vinculado a estudios aeroespaciales y era otra historia, ¿no? Pero aquí consiguió hacer 210 días, de los cuales solo estuvo 178, me parece que fueron. El resto, pues entró un equipo de científicos y de investigadores que estuvieron con él haciendo pruebas y grabando un documental que podéis encontrar por ahí, por YouTube. Esta es una de las imágenes, como veis está seco. Bea estaba constantemente llena de tierra y de barro y húmeda, su ropa en una época del año llegó a estar enmohecida, ¿no? Por eso digo que no se pueden comparar los aislamientos, ¿no? Aquí también tiene una comunicación con el exterior. Y este es el de Mauricio Montalbini, que montó un laboratorio subterráneo que en varias cuevas en Italia. En el que más tiempo estuvo fue en Frasasi. Y él sí que hizo los 365 días. Él consiguió completar un año, pero eso dentro de un laboratorio que estaba dentro de la cueva, en un sector de la cueva de Frasasi. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la cueva, sobre la GL50. La GL50 está ubicada en el término municipal de Huarcho, justo en los límites. Este barranco hace límite con el término de Motril. Está a 1800 metros en línea recta de Calahonda, que es una pedanía de Motril, y a 40 metros, a 400 metros sobre el nivel del mar. Aquí estaría ubicada la boca. Como vemos, es un terreno que no tiene de monte bajo, no tiene bosque, por tanto tiene poco riesgo de incendio. Esa fue una de las cosas que estuvimos viendo a la hora de elegir la cueva, ¿no?, que ya estamos viendo la época que estamos viviendo, ¿no?, con los incendios y tal, y nos preocupaba pues eso, el tema de que si hubiera una catástrofe en el exterior pudiera afectar a la cueva y a nosotros nos impidiera llegar en caso de emergencia, pues llegar hasta Beatriz, ¿no? Bueno, tenía eso, bajo riesgo de incendio.
era una zona de fácil acceso. Nosotros tardamos desde casa unos 40 minutos en estar entrando por la boca de la cueva con los equipos puestos. Tiene una pista de casi 2 kilómetros que llega a una explanada en la que nosotros hicimos un aparcamiento amplio, ¿no? Con la idea de que también pudiera aterrizar un helicóptero en caso de emergencia. Y después se trazó un sendero de 280 metros hasta la boca de la cueva. Esto sería la planta de la cima, de la GL50. Como podemos ver, Bea utilizaba solo la zona del Triángulo Azul, que es la zona este de la cueva. Su campamento Vivar estaba sobre este gran bloque que se ve aquí y en el lado opuesto estaba la cocina. Y ella hacía básicamente solo este recorrido hasta la Vía Clasa, que era donde estaba el punto de intercambio. Ahí tenía que subir unos 10 metros de cuerda en 3 tramos, me parece que eran 4,5 metros el más grande, y llega un punto en el que ella descendía un sistema de polea que bajaba la carga, donde se hacían los intercambios, que veremos un poquito más adelante. Yo cuando me planteé hacer el aislamiento, en un principio yo no soy espeleóloga. Entonces mi gran paraíso en el aislamiento para cumplir los objetivos era pues meterme en una cueva, meter la comida, meter todo el agua y ya está, no, sin más, cumplir los 500 días, salir y ya está. Lo que pasa que enseguida me di cuenta de que si quería estar aislada del sol, para no ver el sol, yo tenía que recurrir a un grupo de personas, como bien he dicho antes, principalmente para que me pudiesen sacar la basura y los desechos orgánicos. Entonces, bueno, pues decidí mandar un mensaje a la Federación Andaluza de Espeleología y, bueno, decirles que quién era, lo que quería hacer, que yo no era espeleóloga, que sí que tenía algunas incursiones con espeleólogos en exploraciones, como en esta, por ejemplo, de Ojo Guareña, pero como fotógrafa, no como espeleóloga, es decir, que algo de experiencia podía tener, pero vamos, para nada como espeleóloga, y que necesitaba lo que iba a hacer y qué es lo que necesitaba. Ellos me dijeron que sí, Carmen concretamente, la secretaria, me dijo que sí, y bueno, pues aquí me presentaron 4 cuevas. Una de ellas pues fue en Sorbas. Aquí tenemos a Perico, el presidente, que bueno, pues me presentó una de las cuevas de yeso. O sea, de las 3 cuevas que me presentaron, todas incumplían algo. En la 4ª cueva, Carmen me mandó un mensaje y me dijo: Bea, creo que tenemos cueva, te voy a poner en contacto con David. Y nada, entramos en la cuarta cueva, y una vez que estuve dentro, tanto David como María José, que fueron las 2 personas, los 2 espeleólogos que me acompañaron a visitar la cueva, una vez que estuve dentro, antes de salir, que estas fotografías, el momento de la salida, tuve claro que no tenía que buscar más. No tenía que buscar más ni por la cueva ni por el equipo de personas, que éramos personas que no nos conocíamos de nada, eso sí, o sea, ni David ni yo nos conocíamos, no sabíamos quién éramos, de dónde salíamos, pero yo creo que no me equivoqué en la elección, no necesité buscar más. Tanto David como María José me dieron la confianza absoluta, yo no tenía ni idea, pero ellos sabían como equipo qué es lo que yo quería, y según me fueron diciendo ese mismo día, dentro de la cueva, no tuve ninguna duda en que fue así. Este fue el momento de la salida también, y eso, que tan solo tuve que ver 4 cuevas, o sea que muy bien, el apoyo de los andaluces al 100%. Bien, pues cuando Bea nos propuso, o aceptó más bien, que la cueva, la GL50 era la elegida, nosotros pues, no teníamos ni idea de nada sobre aislamiento en cuevas. Solo contábamos con nuestra experiencia en los Vivar
subterráneos que tenemos en nuestras exploraciones, ¿no? Entonces lo que hicimos fue adaptar un poco esa experiencia que teníamos en esos vivas al proyecto que nos presentaba Beatriz, ¿no? Le tiramos por tierra un montón de cosas que ella tenía y ella nos tiró a nosotros otro montón de cosas, ¿no? Y bueno, estuvimos prácticamente 30 días para instalar la cueva y para montar pues todo ese proyecto que nos traía Beatriz, ¿no? Elaboramos estos 5 puntos: la seguridad, la electricidad, el agua, la comida y la basura, porque nuestra prioridad, que por suerte era la misma que traía Beatriz, era que la cueva quedara exactamente igual que como la encontró el día que la vio. Nosotros teníamos muy claro que no nos podíamos permitir que en la cueva quedara nada, porque hay por ahí otros aislamientos que se han visto que han quedado restos de los cerramientos, de la basura, la de Milutin Bilkovic en 1969. A día de hoy la cueva está llena de latas, pero hay una galería entera con cientos y cientos de latas oxidadas tiradas por el suelo, ¿no? Eso a día de hoy no nos lo podíamos permitir. Y bueno, elaboramos estos 5 puntos y empezamos a trabajar sobre ellos. Prácticamente íbamos todos los días a la cueva y íbamos haciendo cosas. Pues lo primero, lo que comentaba antes, se hizo un aparcamiento, se trazó un sendero de 200 y pico metros, todo eso se limpió y se desbrozó. El sendero tiene la anchura para que pueda pasar 4 personas con una camilla, y el aparcamiento, pues como he comentado antes, permite que pueda aterrizar un helicóptero. El cerramiento que hicimos fue una cosa más que nada disuasoria y para evitar que cayeran animales, ¿no? No nos podíamos permitir pues, eso, que cayera alguna cabra, algún jabalí y que la descomposición pues tirara por tierra el proyecto, ¿no? Y era disuasorio porque, a ver, si alguien quiere entrar, podía entrar. Lo único que nosotros queríamos es que vieran que ahí estaba pasando algo, se pusieron unos carteles en la boca y se dejó, pues eso, a mí me llegaron a llamar varios espeleólogos que fueron a hacer una visita a la cueva y se encontraron con los carteles, con el cerramiento, ¿no? Me llamaron y abandonaron la salida y se fueron a otra cueva de la zona y listo, ¿no? Que era la idea que teníamos. También se avisó a Arcoto de Caza de que esto estaba allí, de que se estaba haciendo este proyecto, al dueño de los terrenos, que nos dio su autorización para poder entrar por la pista y hacer lo que tuviéramos que hacer. Y bueno, y eso, y el cerramiento, pues se hizo pensando en el paso de los murciélagos, ¿no? Tiene anchura, además los vimos entrar y salir varias veces, tiene los cuadrados estos y la vuelta tiene el paso suficiente para los murciélagos. Dentro de la cueva no hay colonia de murciélagos, por eso fue otra de las características que tenía. Hay apenas 10 o 12 unidades disueltas, que no hay una gran colonia. Y bueno, y el siguiente paso que nos pusimos a trabajar fue en la seguridad. Montamos dos cámaras de seguridad en 2 puntos distintos de la cueva, uno en la parte alta y otro en la zona de paso hacia el intercambio, para ver a Beatriz cada vez que hacía los intercambios, ver el estado de salud que tenía, si andaba con agilidad o si ella tenía algún problema. Siempre podía acudir a la cámara, a la zona de la cámara, que para llegar a ella al punto donde nosotros la veíamos tenía que subir un resalte de unos 3 metros, ¿no? Y ahí podría hacer cualquier señal, cualquier cosa, porque a nosotros nos saltan la alarma de las cámaras en los teléfonos móviles. Había un sistema de alarma, el sistema de alarma estaba montado por el botón antipánico. Era un botón que Beatriz llevaba dentro de la cueva y que en cualquier momento, en cualquier punto de toda la sala y de la zona de intercambio, si a ella le ocurría algo, pulsando el botón, pues tenía cobertura suficiente para dar la alarma. Esa alarma suena, una sirena que suena dentro de la cueva, y también a la vez nos suena a nosotros los teléfonos móviles. Y por tercero estaba el compañero Francis, que es enfermero y miembro del Espero Socorro, y estaba, pues desde el minuto cero se comprometió a tener su equipo sanitario preparado en el maletero del coche por si ocurría cualquier alerta, acudir lo más rápido posible a poder ayudar a Beatriz, ¿no? También se avisó a bomberos y protección civil de la zona por si había cualquier emergencia, ¿no? Que supiera
de qué estábamos hablando y lo que estaba pasando, ¿no? Dentro de la cueva. Aquí hay un par de miembros del grupo de bomberos que hacen espeleología y que conocen la cueva. Aquí vemos las 3 pantallas que nosotros veíamos en nuestros teléfonos móviles. La imagen de arriba es la cámara del punto de intercambio, la de abajo es la cámara de superficie, que estaba montada por si alguien entraba en la cueva, poder avisar, ¿no? de que no entrara y poder acudir en caso de que hubiera que asistir a la cueva. El en medio es el consumo eléctrico de la cueva, ya que había instalado un contador que funcionaba por wifi. Esto estaba en el cuadro eléctrico que estaba fuera en el exterior. Y desde aquí pues veíamos los consumos eléctricos que tenía la cueva, ¿no? Y ya sabíamos si Beatriz en ese momento estaba despierta o estaba cargando batería de los frontales o lo que sea, ¿no? Si veíamos variación en el consumo eléctrico, quería decir que dentro de la cueva había actividad. Y la tercera imagen, el tercer cuadradito, el cuadro de alarma que nos saca la aplicación del sistema antipánico. Aquí, Beatriz y yo acordamos que antes de su entrada, que tenía que pulsar el botón del mando cada vez que se fuera a la cama para desactivarlo y volverlo a pulsar para activarlo. De esta manera, nosotros sabíamos que ella estaba bien, también sabíamos que se iba a la cama, que se iba a descansar. Y por otro lado, pues testeábamos que estuviera funcionando bien el sistema, ¿no? Ella escuchaba dentro una sirenita de que apagaba y que encendía, por tanto sabía que estaba funcionando. Yo he de deciros que dentro de mis objetivos de aislamiento, yo le protesté mucho, mucho y le gruñía mucho a David desde el exterior, diciéndole que yo no quería botón antipánico, que yo no quería cámara de seguridad, porque simplemente el hecho de tenerlo ya me estaba dando una conexión con el exterior. Pero también me costó mucho entender que sin estas medidas de seguridad, porque los espeleólogos son deportistas o personas o equipos de personas que nunca dejan solo al compañero. Entonces, me costó mucho entender que sin las cámaras de seguridad y sin el botón antipánico yo no podía hacer la experiencia, o al menos dejarles tranquilos a ellos, que eran los que de alguna manera, aunque la responsable de todo lo que estaba haciendo era yo, pero de alguna manera ellos también tenían la responsabilidad porque tenían una persona dentro de una cueva, ¿no? De su cueva. Y me costó mucho aceptarlo, y de hecho fue uno de los motivos de los que más conflicto me dio dentro de la cueva, porque claro, yo no sé cuándo es de día, no sé cuándo es de noche, no sé cuándo duermo, no sé cuándo dormito, no sé. Entonces me generaba mucho estrés apretar el botón, decir cuándo apagarlo y encenderlo para dar las buenas noches, porque nunca sabía cuándo era. Entonces me generaba muchísimo, muchísimo estrés, ¿no? Ahora que estoy fuera, sin duda alguna, lo agradezco un montón, ¿eh? Agradezco mucho que, que no me hicieran caso en no estar con el botón. Y este es el botón, siempre lo llevaba en el casco. Y bueno, esto es el ordenador, ¿vale? Yo tenía un ordenador donde, bueno, pues antes de entrar yo hice un mail a universidades y a empresas. Pues bueno, pues hola, soy Beatriz, voy a hacer esto, si os apetece participar para investigar algo, estáis invitados, ¿no? Entonces, bueno, pues aparecieron algunos investigadores en los que fue necesario tener un ordenador con una conexión wifi para hacer ejercicios, simplemente para hacer ejercicios, nunca para estar conectada con el exterior. Sí, sí que tenía un diario de a bordo para poder escribir si quería, pero nunca para recibir nada, siempre para enviar. Y luego en los intercambios, esto que veis en el suelo es lo que yo meto en los intercambios, pues la basura, y lo que tengo en la mano es una nota. Lo que hacía era escribir notas, sobre todo para pedir comida, ¿no? Yo en un principio quería meterme los 500 días de comida, pero primero por caducidad de los alimentos y segundo por habitabilidad era imposible, ¿no?
Entonces, bueno, pues era la única conexión que yo tenía con el exterior, excepto si ellos, si David desde fuera me tenían que comunicar algo de, vea, te has quedado sin router, hay que bajar a colocar el router, métete en la tienda o escóndete al fondo para que no nos oigas y no nos veas. Pero comunicación cero, cero, excepto para pedir comida. Aquí vemos eso, la instalación de luz que tuvimos que instalar. Tuvo un coste casi de 3.000 euros, que fue sufragado por Diemo, una empresa que colaboró con nosotros. Es una empresa de aquí de Madrid. Y bueno, consta de una placa policromática de 380 vatios, un inversor, una batería de 260 amperios y 80 metros de cable que iban hasta abajo, hasta la sala, donde Beatriz pues, tenía ahí sus cargas de batería y eso. Aquí vemos la imagen de la placa, estaba montada sobre ángulos galvanizados y sobre varillas rosca de 10 milímetros que le daban la inclinación que necesitaba. La batería estaba puesta sobre un tramer en un huequecito que hay en una pequeña boca que hay paralela a la boca principal, que ahí encontramos un repisón que venía ideal para montar la batería y el cuadro donde iba el inversor y el contador de luz. La placa solar, bueno, pues a mí lo que me llegaba era un cable con un enchufe que lo único que lo utilizaba era para cargar los frontales. Yo quería experimentar lo que era la oscuridad y el silencio. Entonces, de nada me servía tener focos o tener todo aquello iluminado, toda la cueva iluminada, por dos motivos. Primero, por mis objetivos y segundo, porque una cueva es oscura. Yo no tengo por qué hacer una contaminación lumínica de la cueva, pues por la fauna y por todo lo que representa y todo lo que puedo llegar a contaminar. Entonces, bueno, yo me movía con unos frontales, tenía unos 4 frontales que se cargaban con electricidad y 2 frontales con pilas, y tenía pilas pues en caso de que hubiese algún problema con las placas solares. Y luego en la cocina, que esta es la zona de la cocina, también tenía un foco, simplemente pues un foco un poco más grande pues para poder ya no solo ver mejor, sino para ver si me podía comer algún bicho. Más que nada también bueno, pues entraron moscas y pusieron larvas y tenía que controlar, ¿no? que la comida no estuviese intoxicada ni por larvas, ni por bichos, ni por nada. Entonces este es el otro foco, ¿no? que tenía en la cocina, y eran las dos únicas luces que utilicé, la única contaminación lumínica que hice en la cueva. No utilicé focos y bueno, y lo utilicé para cargar también unas baterías externas de este estilo, pues para en caso de que hubiese algún fallo con la placa solar, pues poder tener baterías. Y esas son las baterías, que 2 de ellas se fundieron, se las comió la humedad, se fundieron y tuve que pedir ayuda, y me tuvieron que bajar una batería nueva. Sí. Bueno, la instalación de luz en general funcionaba bastante bien. Tuvimos Sí, tuvimos que cambiar la batería a los 10 meses, que eso Beatriz ni se enteró, porque aprovechamos que estaba en ese periodo, estaba metida dentro de la tienda descansando, durmiendo, porque nos lo había marcado con el botón. Entonces aprovechamos y se hizo un cambio de batería que nos duró unos 10 meses, ¿no? La segunda batería sigue aún puesta, ¿no? Que está pendiente de desmontaje. También hemos tenido la suerte, ¿no? De que hemos estado en un periodo de sequía y tan solo hemos tenido 98 días entre nublados y lluvia. Y los cortes de luz, pues a excepción de aquella calima tan fuerte que tuvimos, que sí es verdad que nos traía por la calle de la amargura, porque aun yendo a limpiar la placa, que fue Sonia, una compañera del equipo, varias veces a limpiarla, ¿no? Aun limpiándola no había manera de que eso cogiera carga, ¿no? Y prácticamente durante una semana tuvimos cortes periódicos bastante grandes, ¿no? Que llegaban a los 10, 12 horas. Nos estuvo ahí bastante preocupado. yo no me enteré de esos cortes en absoluto, ¿eh? No, no, no.
claro, pues las baterías estarían cargando, cortarían y volverían a cargar cuando había carga. La instalación de agua, pues bueno, básicamente lo que montamos fueron pues, literalmente 2 barriles de cerveza, que lo que buscábamos era que fueran de inoxidable, que estuvieran aislados, que no les cayera polvo, no les entrara luz. Los montamos en una repisa que hay a unos 10 metros de la superficie, de la boca, en unos bloques empotrados que hay, y ahí los pusimos en paralelo. Se llenaban desde el exterior con un tubito que ascendía, en el que poníamos un embudo y íbamos haciendo recargas con bidones de 8 litros. Y en la parte de abajo, bueno, estaban incomunicados con 2 llaves, por si había que limpiar alguno, lo preveímos de esa manera, por si había que limpiarlo, por si saturaba o por si había cualquier problema. Le pusimos un contador para controlar un poco el consumo que tenía Beatriz. Fuimos anotando todos los datos para saber, pues eso, los periodos que tenía de más consumo, menos consumo, para después poder contrastar el consumo de agua que había tenido, tanto para beber como para lavar la ropa o para lavarse ella. En la parte baja simplemente había 2 llaves, una para regular la presión y la otra pues para abrir y cerrar. Y iba todo a un barreño que puso Beatriz porque por lo visto había un botellito de agua, ¿no? Y ya nos contará lo que hacía con todo eso. Aquí pues alguna instantánea de cómo fuimos montando toda la instalación. Se utilizaron 80 metros de tubo apto para uso alimentario. Aquí vemos los bidones, como los bajamos a los bloques empotrados donde se instalaron y el contador de agua. Y esto pues, es un pequeño retén de 10 garrafas de agua de 8 litros que dejamos en la parte baja de la cueva, por si en la zona donde estaba el campamento, por si había cualquier problema con la instalación, pues que tuviéramos algún margen de reacción y que no tuvieran nunca falta de agua. Y yo las condiciones de habitabilidad o de autosuficiencia que más o menos voy a llevar en Mongolia, las quería reproducir en el interior de la cueva. Esto significa que yo no puedo hacer un uso excesivo de consumo de agua. Entonces, el agua que me llegaba lo utilizaba principalmente para beber, para comer. Y luego, por ejemplo, para lavarme solamente utilizaba 1 litro de agua. 1 litro de agua para lavar mi cuerpo y para lavar el pelo. Y luego, como el grifo tenía goteo, lo que hice fue poner un balde para que ese goteo fuese llenando el balde y utilizar ese agua para lavar la ropa, lavarla, para quitarle la arena, el polvo y la piel. Nunca he utilizado jabones, nunca he utilizado ningún producto químico para lavar ni mi cuerpo ni la ropa. Y bueno, pues de las previsiones que yo había hecho más o menos de consumo de agua a lo que consumí, creo que más o menos he acertado bastante. Yo calculé unos 1000 litros, no sé si fueron 1000 litros lo que se consumieron, pero principalmente para mantenerte lo que necesita el cuerpo, para mantenerse vivo, que entre otras cosas es beber agua, ¿no? Y el resto, pues bueno, si no te puedes lavar porque la prioridad es beber agua, pues así intenté reproducirlo dentro de la cueva, ¿no? Este es el interior de la tienda de campaña. Tuve que utilizar una tienda de campaña porque los bichos, sabéis que los bichos que hay dentro de la cueva son todos carnívoros. Y bueno, pues utilicé la tienda de campaña primero también pues un poco por intimidad, ¿no? Por protección, por cuidado. Y aunque estuviese sola, a mí nadie me iba a ver allí ni nada, ¿no? Pero es curioso porque la tienda de campaña, dentro de la cueva no había nada recto, la tienda de campaña estaba así como cóncava y tuve que utilizar la ropa para calzar la colchoneta. Yo no he utilizado camilla porque en Mongolia en mi proyecto no voy a llevar camillas, ni hamacas, ni nada. Luego utilicé lectura para mantener la mente
la mente lo más protegida de las alucinaciones. Sabéis que en las cuevas en aislamiento, pues no es el primer caso que sufres de alucinaciones, ¿no? Por el silencio, por la oscuridad. Si no tienes estímulos, el cerebro se lo inventa. Y la mayor parte de los libros, pues bueno, pues fueron de filosofía, fueron pues libros, pero de repente me entraron libros de exploraciones espeleológicas donde pude comprender perfectamente dónde estaba, pude comprender perfectamente el trabajo del equipo de asistencia del exterior y pude comprender muchas cosas de lo que es la espeleología y de lo que es estar en el interior de una cueva más allá, ¿no? De estar dentro de una cueva. Me dediqué a tejer, yo no sé cuántos gorros tejí, cuántos gorros saqué, yo creo que he surtido a toda Andalucía de gorros. Y con colores para alimentar la glándula pineal, que si no tiene colores las células de la glándula pineal mueren. Y luego el tratamiento de la comida fue todo a través de bidones, como podéis ver al fondo es un bidón, y para almacenar la comida de larga duración y la comida que iba tomando periódicamente las iba almacenando en las cajas, en unas cajas de plástico cerradas herméticamente para evitar la entrada de bichos. Aún así, dos saltamontes que se me colaron en uno de los bidones me echó a perder 8 kilos de jamón serrano y de lomo ahumado de león. Sí, lo tuve que tirar todo. Y no solo porque me pierdan la comida, sino porque no es el alimento de los animales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cocina con dos cajas también. Y bueno, pues utilicé una bombona de gas muy pequeñita, como podéis ver, y una única cocina, con un único cazo, un vaso, unos palillos chinos, es decir, no dupliqué nada. Si yo perdía algo, lo perdía y tenía que pedirlo. Perdí una cacerola, se me cayó por un agujero. Luego a la hora de cocinar me negué a cocinar sofritos, ya no solo por el olor, porque, o sea, sí, por el olor, porque puedes dejar impregnado y porque estás haciendo una contaminación olfativa, no sé cómo se llama, estás contaminando. Yo estoy añadiendo a un entorno unos olores que no son de esto. Entonces, pues bueno, eh, la comida era todo precocinado, que solamente la tenía que calentar y comer. Y luego en el suelo, si veis donde tengo las piernas, la rodilla, puse unas telas, no, ropa que iba perdiendo por la humedad, la iba poniendo en el suelo para que la caída de alimentos o la caída de aceite no dejara marca en el suelo de la cueva. No quería dejar huella de ninguna manera. Estos son los residuos. Yo hacía las cacas, las hacía en bolsas que las iba depositando en un recipiente y que, bueno, así en un recipiente que tuve que tapar porque las moscas utilizaban, aunque yo tapara muy bien las heces, estuviese todo muy bien tapado, las moscas lo utilizaban para poner larvas y tuve una invasión larvas. Luego, estas botellas que veis aquí son 8 litros de orina que yo iba almacenando, iba orinando, iba haciendo pis en un orinal y con un embudo iba rellenando estas botellas que las cerraba y al principio iba subiendo al intercambio de esta manera, ¿no? Pues como muchos conocéis, y que bueno, pues que al final tuve que dejar de hacerlo porque dentro empecé a hibernar y el 90% del tiempo que estuve en el interior de la cueva estuve tumbada y sentada, y eso lo que me produjo fue un acortamiento de psoas que me impedía cargar peso, subir peso al intercambio. Y bueno, pues esta es la zona del intercambio, mi parte, donde dejaba pues eso, las cacas
y los pises y las basuras. Bueno, los intercambios pues, los hacíamos con estos tres tipos de recipientes. El de la izquierda, el que pone el residuo, estaba destinado para los mazapanes, como llamamos el equipo, lo llamamos el botafumeiro, porque cuando los transportábamos hacia los coches, pues era eso, un botafumeiro. Había 3 de cada. Los petates del medio, los naranjas, los utilizábamos para cuando salían con basura, y cuando entraban, pues lo utilizábamos con objetos, ¿no? Lo que hubiera que meterle a Beatriz, pues si era ropa o si era cualquier cosa que hubiera pedido, que tuviéramos que meterle los libros, etc. Y los azules, pues normalmente iban con comida, con raciones precocinadas de comida o harina, o azúcar, o lo que pidiera. Los intercambios nunca lo hacíamos a la misma hora, siempre alternábamos el horario. Se han hecho intercambios a las 9 de la mañana, a las 1 de la tarde, a las 6 de la tarde, incluso porque fue a las 12 de la noche. Por la noche hicimos varios. En los intercambios, pues Beatriz, como ha dicho, ascendía hasta el punto de intercambio con un sistema de poleas. Ascendía la basura, nosotros la recogíamos y dejábamos los otros 3 petates, 4 o los que fueran, con el material que había que meter. Se han sacado pues, más de 250 kilos de basura y una cantidad de excrementos, de orina, que está por ahí, los tenemos por ahí registrados. Y normalmente, pues cada petate iba pesando entre los 16 y los 30 kilos, que es bastante. Nos dimos cuenta de que Beatriz, los de 30 kilos, es que se cargaba el de 16 y el de 30 kilos, y decidimos ir cambiándolo, ¿no? Ir metiéndole menos peso y más cantidad de petates. Pero hubo petates que llegaron a pesar eso, hasta 30 kilos. Cuando sacamos la basura al exterior, pues simplemente la pesábamos, registrábamos lo que era, si eran excrementos, si era orina, si eran pues, residuos líquidos o si era simplemente basura. Y nos lo llevamos todo pues, a sus respectivos contenedores. Y bueno, se han hecho un total de 36 intercambios en el que ha participado unas 14 personas en total, que eran las que formábamos el equipo externo. Y eso que ha sido una dedicación pues, plena por parte de todo el equipo. Han estado ahí para todo, a cualquier hora, cualquier día, días de lluvia, días de vacaciones, que tuvimos problemas con el COVID, nos tuvimos que aislar nosotros unos de otros para que siempre hubiera gente del equipo que estuviera disponible en caso de emergencia, ¿no? Y eso, pues, que sin un equipo como esta gente que se presta a todo esto es muy complicado de hacer, ¿no? Decir que no hemos tenido ni un solo problema entre nosotros, para nada, al revés, todo ha sido positivo y todo ha sido aportando ideas y aportando ayuda, cada uno lo que podía y más, y siempre más. Han tenido que ir a veces que han tenido que subir a la cueva una sola persona, simplemente para resetear un router, simplemente para limpiar la placa, simplemente para ver si estaba todo bien, para ver el consumo del agua, y lo han hecho, ¿no? Han ido ellos solos, han cogido, pues, han pegado su paseo, han porteado agua, han hecho, ¿no? lo que ha hecho parte. Así que darle las gracias a toda esta gente, ¿no? por la implicación que ha tenido. Bueno, aquí tenemos una persona que no ha levantado la mano, pero me gustaría que hablase. Es Joan Pallarés, que es la persona que asistió a Emilio Reyes cuando hizo a la permanencia en la Covadanas. ¿Se me oye? Se te oye, Joan. Vale, felicidades primero, ¿eh? Desde luego, vaya lección. Han pasado muchos años, han pasado pues más de 25 años, de 30, un 10 o un 11, porque lo habéis hecho muy bien y desde luego sin tonterías. Es decir, lo que más me ha gustado es el entusiasmo que habéis puesto y sobre todo que habéis hecho la prueba sin tonterías, sin aspavientos, sin postureo. Lo habéis hecho muy bien hecho y con humildad. Felicidades. Caray, Pallarés, gracias, qué honor. A vosotros por la lección. Si lo hubiéramos conocido un poquito antes, hubiéramos mejorado mucho. Sí. Que tuve la suerte Seguro. de dar con él y me contó un montón de cosas que me abrieron los ojos en muchos aspectos. Se hubiera mejorado muchas cosas. Gracias a vosotros. Sin ti, Pallarés, sin haber abierto el camino, Pallarés, yo creo que
que ni yo misma me hubiese dado el permiso para hacerlo, pero cuando yo me lo planteé y vi que había gente y entre ellos estabas tú y que sí que había gente que podía y que se podía hacer, dije adelante. Joder, gracias.